del juicio de los apóstatas. Bien, acuérdense que siempre hemos dicho que siempre es importante el conocer los trasfondos de cada libro, de cada carta. Toda carta, todo libro de la Biblia tiene un porqué, ¿verdad? Y en este particular, la carta de Judas tiene un porqué. Y ese porqué es el engaño de los falsos que deambulaban en el tiempo de Judas y por supuesto en el inicio de lo que fue el arranque de la iglesia. Bien, los falsos trajeron el engaño. Ellos promulgaban que tenían la verdad. Ellos hablaban de conocimientos, de profundidades que no las podían como entender en este particular los apóstoles del Señor. Ellos sí se consideraban mucho más entendidos que, diríamos, que los apóstoles. Acuérdense que los apóstoles no eran otra cosa sino los testigos fehacientes de la realidad del ministerio de Cristo, y a quien ellos le constó que era el Cristo verdadero. Entonces los apóstoles siempre ellos batallaron, lucharon contra las herejías de los falsos que siempre estaban introduciéndose dentro de las congregaciones y en este particular de la iglesia en lo general. Siempre los falsos estaban tratando la manera de persuadir a los oyentes, como decíamos, haciéndoles ver que ellos tenían la claridad de lo que era el asunto de la vida espiritual. Pero por eso es que los apóstoles siempre decían lo que predicamos es lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos con respecto al verbo de vida, es lo que nosotros enseñamos. En este caso, los apóstoles eran, como dije hace un momento, los testigos fehacientes de la realidad de Cristo, que lo que significa, decíamos, es ungido, el ungido de Jehová. Pero veamos algunas descripciones que ya empezamos de alguna manera ya tocamos estos aspectos, pero veamos por lo menos unas tres maneras de describirlos. Judas, ¿cómo es que son estos que se creen los conocedores de los asuntos de Dios? Por eso, por ejemplo, dice nubes sin agua. Al hablar de nubes sin agua, que es lo que leemos en el versículo número 13, ¿verdad? Dice, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada las eternas tinieblas. En este caso, cuando habla de nubes errantes, que lo describe acá el versículo, tengamos la idea que es una nube errante. Nubes sin agua, nubes que dan la apariencia que tienen agua, pero que realmente solo son
apariencias. Esa es la descripción que da Judas con respecto a estos grandes sabios que decían ellos ser. Eran nubes puramente de fachada, de espejismo y no reales. Cuando nosotros vemos en este tiempo, más que todo, vemos que se forman nubes negras, pero sabemos que esas nubes no tienen agua. Esas nubes, más que todo, son composiciones de aire, pero no tiene nada que ver con agua. Entonces Santiago los describe de esa manera. Luego dice que son árboles otoñales sin fruto. Cuando habla de árboles otoñales, se está refiriendo a aquellos árboles que al final del otoño, nosotros no tenemos esas estaciones, pero si averiguamos, vamos a ver cuáles son una de estas 4 estaciones del otoño. El otoño, cuando dice árboles otoñales, está hablando de, por lo general, los árboles ya en el otoño sucede que estos árboles están sin hojas, están, diríamos, apagados, si le podemos llamar tristes. Eso también es una descripción de lo falso. Solo imagínense la manera como Judas los va describiendo. Entonces son árboles otoñales, los cuales dice están muertos 2 veces y sin fruto. Por ejemplo, se dice que un árbol muere 2 veces. Es cuando se seca y cuando se arranca la raíz. Porque muchas veces el árbol puede secarse, pero puede quedar de alguna manera algunas partes en el fondo, en las raíces, que pueden retoñar de nuevo. Pero entonces acá Judas los describe como árboles otoñales que están muertos 2 veces y sin fruto. Imagínense qué descripción tan clara en esta manera que lo hace Judas. Y luego dice que son fieras ondas del mar. Las fieras ondas del mar, es decir, fieras, es decir, agresivas. Ondas del mar son, por ejemplo, dice acá que son nada más espumas. Entonces ahí esas fuertes olas que nosotros vemos ahí en las playas se convierten prácticamente, se ven como aquella gran tormenta que viene, ¿verdad? Y luego revienta, pero se vuelven espuma. Pero también las fieras ondas del mar hacen también una función que es extraen todo lo sucio hacia la orilla. Entonces esa descripción de Judas para con estos falsos es una cosa muy grande, ¿verdad? Muy fuerte. Y luego habla de las que son estrellas errantes, ¿verdad? En este caso, cuando habla de estrellas errantes, a las cuales también dice está reservada la oscuridad para ellos, son, en este caso pudiéramos asociarlo a que en el caso de ese mundo espiritual que leemos en la Biblia, diríamos estrellas, se refieren a, pudiera ser literales como nosotros las vemos, pero también el lenguaje bíblico también se refiere a potestades, a ángeles, estrellas, pero lo describe acá que son, en este caso son estrellas errantes. Y estas estrellas errantes, es decir, no tienen brújula.
serían esos espíritus, diríamos, como los demoníacos o los ángeles caídos, que eran estrellas, pero que quedaron errantes. Así andan los ángeles caídos. Son potestades espirituales que así andan, sin rumbo, pero que estos falsos, ellos presumen tener luz. Las estrellas errantes presumen tener luz, que es lo que siempre el falso maestro, el apóstata, siempre presume. Presume que él tiene la verdad y que él tiene la luz. Pero acá esa es la descripción que se le está dando. Son estrellas errantes que creen que tienen luz, pero lo que tienen son tinieblas. Y esto es una situación diríamos, muy ilustrativa, sobre todo para la iglesia del Señor, para aquellos que estamos caminando en la fe. Es ilustrativo porque si dentro del canon sagrado, y en este particular de esta carta, que está dentro de ese canon sagrado, está describiendo a los apóstatas, a los falsos maestros, de esta manera, ahí podemos tener nosotros una idea de lo terrible que es o que son los falsos maestros, de lo diríamos, de lo peligroso que es el falso maestro. Porque el falso maestro da la apariencia que es una nube que tiene agua, pero que lo que tiene son vientos, nada más. Dan la apariencia que son árboles con frutos, pero son árboles otoñales que están muertos, dice 2 veces, y que en este caso son sin frutos, pero que también son estrellas errantes. Mire qué peligroso es, hermano, el como ser seducido a este tipo de supuestas personas o entidades que tienen la guianza para el creyente, porque aquí no se está hablando de que estas descripciones que está haciendo acá diríamos Judas, no digo apóstol porque Judas no fue apóstol, pero lo que está describiendo Judas es algo que se está involucrando a la iglesia. No está diciendo el mundo está alertando a la iglesia. Es a la iglesia a la cual está dando este mensaje, porque es dentro de la iglesia donde están metidos estas nubes sin agua, donde están metidos estos árboles otoñales, donde están metidos estas fieras ondas del mar que solo son espuma, donde están metidos estas estrellas errantes que presumen tener la doctrina adecuada, la doctrina de la Biblia, pero que no tienen nada de luz. Esto nos hace ver a nosotros, nos hace ver lo peligroso y lo terrible que es. Son más bien los ataques del enemigo contra la iglesia que está desarrollando su vida espiritual. Y en esto, como ya lo hemos dicho, son asuntos que están entrelazados entre el diablo. Es el diablo el que siempre ha venido luchando para que la iglesia se confunda bien doctrinalmente, y también ha venido luchando para
para estorbarnos en el camino espiritual a causa de pecados. O sea que es algo que, bueno, ¿por qué dice usted dentro de la historia encontramos nosotros que la iglesia hasta este día no ha dejado de ser perseguida? Hasta este día hay lugares, bendito Dios, que por lo menos acá nosotros tenemos libertad de culto y que podemos desarrollarnos, podemos congregarnos, podemos orar en voz alta, podemos manifestar nuestra fe al mundo, pero eso no es así en todo lo que es la tierra ahorita. Hay lugares donde están siendo perseguidos. Y esto viene siendo no de ahorita, sino desde allá. En el libro de los Hechos, Herodes mató a uno de los 12 apóstoles, mató también a Esteban. Y luego empezaron a perseguir a la iglesia. Y durante estos 2000 años la iglesia ha tenido pausas diríamos, de paz, pero no ha sido eso permanente. La iglesia ha sido perseguida de una o de otra manera. Y yo he venido diciendo que una de las estrategias más efectivas no es tanto el pecado, sino las estrategias más efectivas de Satanás es el engaño. Dice el Señor que se visten de ángel de luz, pero que no son. Se visten de ovejas, pero son lobos rapaces. O sea que el engaño es un arma letal para la iglesia, por el hecho de que uno puede quedar impactado por algo que tal vez no ha escuchado ni ha leído, y el falso maestro se lo expone de una manera que dice, la ovejita dice: eso es verdad, mi pastor nunca me ha dicho eso, y eso es lo verdadero. Por ejemplo, en este tiempo, ¿cuántas herejías hay? Si hablamos nosotros de los unitarios, por decir así, de los unitarios. Los unitarios, ¿quiénes son los unitarios? Los que creen que Jesús es todo. ¿Cómo se puede librar una pobre oveja de esas doctrinas? Y le dan argumentos, terriblemente argumentos, que usted dice: cierto, si aquí está claro en la Biblia que bueno, y Jesús, ¿por qué es que hablaba con su Padre? No, eso era una manera de enseñarnos a nosotros de hablar con Dios, pero no es que Jesús hablaba con el Padre. Eso es una manera. Entonces se lo ponen tan fácil de que la oveja que no escudriña, la oveja que no se congrega, la iglesia que no es enseñada, lo recibe. Ya, si podemos hablar de cuántos falsos de todas estas doctrinas emergentes o iglesias emergentes que están saliendo con todas, con un sinnúmero de falsas enseñanzas que no tienen nada que ver con lo que es la doctrina de la Biblia. Falsas enseñanzas como lo que, por ejemplo, es muy común en nosotros, esta falsa enseñanza de los falsos maestros, y hay que decirlo, de los falsos maestros, que en lugar de enseñar la Biblia de acuerdo a cómo debe de enseñarse, porque eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo: predica la Biblia, predica la palabra, predica la palabra. La gente está interesada en fábulas y en asuntos nada más de entretención, pero tú dedícate a predicar la palabra, porque eso es doctrina, eso es la base de la iglesia. Entonces, cada predicador sano
en la enseñanza debe de suscribirse a predicar la palabra, pero estos, por ejemplo, la línea de la falsa doctrina de la prosperidad, si usted, yo lo he venido diciendo siempre y se lo repito, si usted observa a esos grandes predicadores, si usted los observa, no hablan nada de la Biblia. Llevan a sus oyentes a la ambición, llevan a sus oyentes a ver solo signos de dólares. Eso es lo que, pero realmente lo que digo, he dicho yo que triste es estar dentro de esas estructuras de los falsos, y la gente está creyendo eso. ¿Verdad? Hay personas, hay movimientos de que su tesis o su plato fuerte de enseñanza son los demonios, y solo de demonios le hablan. Así que todo el mundo está endemoniado. Todo el mundo hay que sacarle demonios, y ese es el culto, para venir a liberar gente de demonios. ¿Verdad? Y que es de tremendo, es una situación de esa. Y hablamos de un montón de cosas, no hay tiempo de eso, pero digo y repito que esas son las estrategias más letales de Satanás, el engaño. Por eso dentro de la vida cristiana es un poco complejo en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Dicho por la globalización, y todo está globalizado, todo está conectado. Es por un lado es bueno y por otro lado es malo. Por ejemplo, usted que por ejemplo acá nos encargamos de enseñarle la palabra, de darle doctrina. ¿Qué es doctrina? Lo que está en la Biblia. Eso es doctrina, lo que está en la Biblia. ¿Cómo está? ¿De qué manera el creyente debe de caminar en esta tierra? Eso es doctrina. ¿De qué manera tiene que ser santo? Eso es doctrina. ¿Para quién debe vivir? Eso es doctrina. Y sucesivamente todo lo que está en la Biblia es doctrina. Es cuando acá se le ha enseñado y luego usted puede emigrar para otro lado, es bastante costoso, bastante difícil. Yo he visto hermanos que han sido enseñados acá y fuera ya del país los he visto en lugares apóstatas, de apóstatas. Los he visto en iglesias apóstatas. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasó con esos hermanos? Mire, una de las cosas que no es que el pastor la va a hacer toda, sino una de las cosas es que cada creyente debe de cuidar su vida espiritual. Y debemos de cuidarla a tal grado que debemos de ser quisquillosos, si podemos decir eso. Pues tenemos que primero tenemos que ponerle atención a las enseñanzas. Esto es como una materia que usted está llevando en la universidad. Si usted no le pone corazón a la materia, no le pone interés y perseverancia, usted no la cursa. Entonces dentro de la iglesia, dentro de la Biblia, las enseñanzas son vitales. Entonces el creyente que quiere, no sabemos, podemos tener una persecución, podemos emigrar a otro lugar. ¿Y dónde nos vamos a congregar? Entonces el que no se ha formado en el tiempo y donde se debió haber formado, lo que dice por allá, ahí en la esquina me queda una iglesia, así que estoy yendo a una iglesia, y es la iglesia de la Santa Muerte. Por lo menos usted va a Estados Unidos, en todas las esquinas está la iglesia de la Santa Muerte. Y si hablan coros, cantan coros y sucesivamente todo eso. Entonces, por eso es importante que uno no debe de perder el tiempo. Se dice que necesitamos aprender, y el que no aprende no puede enseñar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El que no aprende no está libre del engaño. La Biblia no es complicada.
La Biblia no es un libro oscuro que vamos a tener nosotros que hacer cosas terribles para poder entender la Biblia. La Biblia la entiende un niño. La Biblia está al alcance del niño. Esos niños de escuela bíblica que tenemos acá, esos niños saben la Biblia. Esos niños, porque les ilustra a través de imágenes, de cuadros, ellos saben de Biblia, esos niños. Los niños, pero quien más nos descuidamos somos los adultos. Y nos creemos maestros unos con otros, y por eso decimos: no, es que ahí en la iglesia no enseñan lo que yo pienso y debo de aprender, así que me voy a otro lado. Y así andan como errantes. Porque si uno no se centraliza en algo y pone de su parte para ir avanzando, para ir creciendo, aunque sea poquito a poquito, eso le va a servir a uno para no decirle amén a todo lo que se habla de Dios, ¿verdad? A todo lo que se habla de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que se van ahí a la iglesia de la muerte? A la iglesia no sé de qué, a la iglesia de la prosperidad, a la iglesia del unitario, a la iglesia de los ancestrales, a la iglesia de los mormones, a la iglesia de los testigos. ¿Quiénes son los que se van? Los que no se preocuparon por formarse bíblicamente. Entonces, esto es lo peligroso. Por eso es importante que yo así lo pienso, ¿verdad? Que siempre lo de casa es lo más seguro. La comidita de la casa es la que menos nos puede hacer daño, porque se cocina siempre pensando en el que se la va a comer, ¿verdad? Allá afuera no, allá uno, y no digo pues que sea así, pero de alguna manera es así. Allá afuera, allá andan buscando mantequita de oliva para hacer el huevo. Allá andan echándole aceite de camión muchas veces y queda bonito y queda sabroso el huevo, pero lo están matando. Entonces, por eso sería como bueno como valorar. Y no es que nos exaltemos, pero es importante valorar la comidita sencilla, que la palabra es sencilla, ¿verdad? Valorar la comidita que nos están dando, porque eso nos está nutriendo. Que se oiga un amén, hermano. Bueno, estos falsos, yo finalizo, como ya los describe en este caso Judas. Después Judas, hermanos, vamos a ver, describe el futuro de estos falsos. Mire lo que sucede con los falsos, porque pudiera pensar que Dios va a tener por inocente al culpable. Se puede pensar que Dios pues está tan ocupado que en lo menos que puede pensar es en aquellos que han torcido a su pueblo. En lo menos que puede pensar, Dios está haciendo estrellas, haciendo playas, haciendo planetas, está dirigiendo las huestes celestiales. ¿Y qué tiempo va a tener Dios para estar pensando en los falsos? Pero aquí hay un asunto que es importante saber. Acuérdese que los falsos cometen uno de los peores pecados. ¿Y cuáles son los peores pecados? Los peores pecados es, hermanos, poner entredicho, como dice el escritor a los Hebreos, ¿verdad? Dice poner entredicho la bendita sangre de Cristo. Poner entredicho que ese ser maravilloso que vino a esta tierra no es Dios. Dice, el mismo le dice, hay
hay un pecado que es imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál es el pecado más terrible que puede cometer un ser humano? Y en este particular, un falso maestro. El querer desvirtuar el sacrificio de Cristo, que es precisamente lo que estaban haciendo tanto los judaizantes como los gnósticos. Como decíamos, el gnosticismo es igual conocimiento, ¿verdad? Filosofía. Entonces ellos estaban diciendo que Cristo no podía ser, que Jesús no podía ser el Cristo, porque para los gnósticos la materia es inmunda y no puede, es decir, la carne para ellos es inmunda, y que no podía ese ser que es Dios venir a estar en un cuerpo inmundo. Entonces la tesis de ellos es que en el bautismo Jesús era un hombre normal, pero que en el bautismo vino Cristo, vino el ungido sobre el hombre normal. Pero que a la hora de que Cristo muere el hombre normal, pero Cristo sale del hombre normal. Imagine qué herejía tan terrible, ¿verdad? ¿Se entendió, verdad? O sea, para decir algo de que era la doctrina, lo falso que predicaban esto. Entonces, no habrá pecado más grande que alguien quiera trastocar el plan de Cristo, de salvación de Cristo. Entonces, dijo el Señor, ¿cuál es el pecado imperdonable? El pecado de la incredulidad. Ese es el pecado imperdonable. Cuando yo soy incrédulo, cuando yo trastoco, cuando yo quiero meter otra cosa que no es la doctrina de la palabra. Eso es un pecado que aunque pasen los siglos y aunque pasen los tiempos, Dios tiene su momento para pedir cuentas. Y esto es lo que dice Judas, ¿verdad? En el verso número 14, vamos a ver, en el verso, ya leíamos el 13 y voy a leer el 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces, acá vamos a ver, Judas está retomando una profecía que dijo Enoc. Bueno, pero es cierto, había un libro de Enoc, había un libro, ¿verdad? Había un libro. Acuérdese que hay varios Enocs. Hay unos Enoc y este es Enoc. Este Enoc, por ejemplo, podemos verlo en su descendencia allá en el Génesis 5:19. Ahí aparece Enoc, ¿ya? Su descendencia. ¿Quién era este Enoc? Era cuando dice, vamos a leerlo, de estos también profetizó Enoc, séptimo. Séptimo quiere decir de Adán hasta Enoc habían pasado 7 patriarcas dentro de esos grandes patriarcas hasta llegar a Enoc. Enoc, él escribió un libro, que es el libro de Enoc. Ese pues dentro de las literaturas antiguas aparece, pero es un libro apócrifo. Es un libro que no está dentro del canon inspirado. Ahora vamos a ver, pero ¿por qué Judas toma este libro? ¿Verdad? ¿Por qué Judas toma este libro? Bueno, es algo que sin duda no estaba en el tiempo de Judas, pero viene siendo, acuérdense que los patriarcas vienen para que los sucesores de ellos vinieran
o sea, le dieran seguimiento al temor de Dios, a las leyes y todo eso, ellos tenían uno de los hijos que venían explicándoles, así como por ejemplo Jacob agarraba a José, hijo, así empezó desde Adán y es esto y esto, y luchaban porque sus hijos grabaran, y eso era lo que también esos promovían, predicaban, y luego ellos también se lo transmitían a otros, y así probablemente ya cuando Judas menciona acá a Enoch, es algo que viene corriéndose en los tiempos, en los siglos, y Judas está familiarizado con esta profecía de Enoch. La profecía de Enoch, como dice acá el versículo, de esto también profetizó Enoch, séptimo desde Adán. Aquí dice que eran 7 patriarcas empezando desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Vamos a ver cómo viene Judas a retomar esto. Pero vamos a ver por qué entonces, si este libro no era inspirado, por qué aparece acá en el Canon divino. Bueno, hermanos, por ejemplo, el Espíritu Santo toma lo que es esta profecía que viene quizás viene enseñándose desde siglos atrás, y en este particular el Espíritu inspira a Judas que hable de esa profecía final. Y cuando Judas toma esta profecía y la introduce en el canon, ya en el canon divino, que es la Biblia, ya queda legalizada que es inspirada por el Espíritu Santo. O sea, se saca de un libro apócrifo. Apócrifo quiere decir un libro no inspirado. Acuérdense que estos 66 libros que nosotros tenemos, estos los recopilaron los concilios. Esto fue un trabajo arduo por siglos para ir recopilando cada uno de los libros que tenemos ahora, a ver si coincidía el seguimiento de uno y del otro, ¿verdad? Cuando estudiamos lo que es las escrituras, el surgimiento de las escrituras, se habla de que vamos a ver, por un lapso de siglos, los hombres de Dios escribieron, pero los concilios venían de los santos, venían sacando, bueno, a tal grado que hubieran, por lo menos el libro de Santiago, eso costó que lo pudieran aceptar dentro del canon divino. ¿Por qué? Por el hecho de que Santiago habla de las obras. O sea, acuérdense que Santiago viene del judaísmo y es prácticamente alguien que sale de ahí, y de alguna manera él tiene una tendencia, pero cuando investigaron los concilios de pastores, de obispos, de pastores del Señor, de apóstoles, ¿verdad?, que iban surgiendo, pudieron descifrar que Santiago no está contradiciendo a Pablo, ¿verdad? Que cuando habla de obras está siendo consecuente con Pablo. Entonces, lo introducen. Entonces, le digo esto para que tenga una idea que lo que tenemos como Biblia es un regalo que usted y yo no hicimos nada, y que por tanto tenemos que apreciarlo, y que por tanto tenemos que estudiarlo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, en este caso viene Judas y toma esta profecía. Esta profecía, es decir, es antes de la Biblia, antes de que se escribiera, se recopilara el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque solo habían pasado 7 generaciones o 7 patriarcas para cuando Enoch en su libro predicaba este juicio de Dios. Entonces esto dice
es para los falsos. Y rapidito, yo quiero que me ayude con esto, yo voy cerrando el libro de Daniel. Váyase al capítulo número 7, rapidito, del libro de Daniel, y vamos a ver lo que dice Daniel en su capítulo número 7. Vamos a ver en el capítulo número 7, verso 10. Rapidito, hermano. Un río de fuego, voy a hacerlo en el verso número, decíamos, verso 10. Vamos a ver. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Y luego, ¿qué dice? Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, delante del juez. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Wow, entonces, cosa seria que Daniel ve esto. Vamos a ver, por ejemplo, cuando dice Judas de Enoc que él vio al Señor que venía con sus millares de millares. En este caso está hablando de cuando el Señor viene a hacer juicio. Juan 5:24 nos dice en el verso 24 que Él va a juzgar. Él, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación. En el capítulo número 21 de Lucas, habla de que Él viene en las nubes. En Apocalipsis, capítulo número 20 y verso 11, se habla de lo que es el juicio del gran trono blanco. Bueno, en este caso, hermanos, en este particular, ¿verdad? Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y luego dice, y vi a los muertos grandes y pequeños. Y ahí pues dice quiénes son esos muertos. Ahora vamos a ver, volvamos otra vez a Judas y leamos el versículo 15. Para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, esto fue lo que vio Judas, perdón. Apocalipsis capítulo 1 verso 7 dice, y todo ojo le verá. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo en esos versículos que estoy tocando, se está refiriendo que viene el momento cuando los apóstatas, los falsos, viene el momento cuando los malvados, aquellos, como dice este versículo 15, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado. Aquí están todos los apóstatas, aquí están todos los impíos, aquí están todos los ateos, aquí están todos aquellos que escucharon la palabra, se burlaron de Dios. Aquí están todos. Es decir, como yo decía hace un momento, viene el momento cuando Dios tomará en este caso su tiempo para pedir cuentas.
Y eso es lo que está diciendo Judas, que los apóstatas no se escaparán. ¿Cuánto falso maestro nosotros podemos detectar y podemos ver? Hermanos, la historia nos dice, y hoy contemporáneamente nosotros podemos ver un sinnúmero de falsos maestros que se jactan, que presumen de su conocimiento y que sus enseñanzas son las verdaderas. Y cuánta gente han desviado, cuánta gente los han inducido, porque la palabra dice que cuando un ciego guía a otro ciego, los dos, al estar ciegos, caerán en el mismo hoyo. ¿Cuántos ciegos que se dice que no es guiando a otros ciegos? Pero vendrá el momento, como dice este libro de Apocalipsis en su capítulo número 20, es interesante. Mire este verso 11, dice: y vi los tronos, el trono blanco, y he aquí estaba sentado en él, delante de él, y huyó toda la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló en ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Todo apóstata, todo falso, todo aquel que ha ocupado el evangelio para lucrarse del evangelio, todo aquel que ha distorsionado la doctrina del Señor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todos aquellos que han distorsionado la palabra del Señor, todos. Aquí dice: grandes y pequeños, de pie delante del Señor, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea que todo lo va anotando Dios, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado, porque todo lo que nosotros hagamos lo lleva anotado Dios. Pero pues sí, pero ya nosotros fuimos perdonados, pero también vamos a tener un juzgamiento que es en el tribunal de Cristo. Nos van a evaluar de acuerdo a lo que hicimos y no hicimos, de acuerdo a lo que hablamos. Entonces, todo lo lleva controlado Dios. Hay un ángel, probablemente, la Biblia no dice, pero hay un ángel secretario que todo aquel que distorsiona la palabra, todo aquel falso, todo aquel que se aprovecha del evangelio. El evangelio no es para hacerse de dinero. El evangelio no es, hermanos, para hacerse de fama. El evangelio no es para lucrarse de él. El evangelio es para que se salven las almas, para que escapen los perdidos de la condenación eterna. Y el trabajo de los predicadores debe de ser alertar al impío. Eso es lo que le dijeron a Ezequiel. Ezequiel, tú eres el que tienes que hablar. Habla, Ezequiel. Predica, Ezequiel, para que el impío no se pierda. Entonces acá vienen los grandes y los pequeños. Luego dice: y el mar, dice el verso 34, y la muerte y el Hades entregó sus muertos, y todos fueron echados al lago de fuego. O sea que no van a quedar impunes. No van a quedar riendo cuando, por lo menos estos tipos que nunca predican a Cristo, solo predican de éxitos aquí en la tierra, y que aquí hay que ser famoso, aquí hay que ser plata, aquí hay que estar en las mejores condiciones. ¿Cómo se van a ver esos gusanos cuando estén delante del trono blanco? No va a haber nadie que pueda decir que fue un ignorante. Es que la gente lo hace. Ahora yo finalizo. Todos estos falsos no quedarán impunes. Y los que son engañados por ellos se van también en la colada. Por eso hay que andar listo. En las iglesias hay que andar listo. En las iglesias hay que andar con mucho cuidado, porque
le meten a uno una cosa y uno la cree y ya pelea que eso es así. Y todo. Hay que andar con mucho cuidado. ¿Cuál es el referente que tenemos para no ser engañados? Lea la Biblia. Lo que no entienda, pregunte. Pregunte. Es mejor parecer, como dicen por ahí, parecer tonto preguntando y no ser tonto toda la vida. Entonces, pregunte cuando usted dice, mire, y esto porque pregunte. Para eso estamos nosotros, para atenderle. Y cuando se vaya de aquí del país, se vaya para Australia, a ver para dónde, usted no sabe para dónde lo van a mandar, para dónde va a ir a terminarse ¿de qué? De partir de esta tierra. Siempre pregunte, hable por teléfono, mire hermano, ¿cuál será, dónde me puedo congregar? Busquemos. Pregunte, no se vaya aquí la esquina, aquí está una iglesia que dice la Santa Muerte. Pregunte, pregunte cuáles son los apóstatas. No tenga miedo, pregunte hermano, yo quiero, porque ¿de qué sirve todo lo que se ha trabajado con usted y luego cae usted allá en las manos de un unitario? Así que no quedarán impunes los falsos ni los pecadores. Y se van a llevar de encuentro a los que se dejaron engañar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te agradecemos